Whitechapel, 1888. Una niebla espesa cubría las calles, ocultando secretos que jamás deberían ser revelados. En este laberinto de sombras y silencio, se desató una serie de eventos que estremecieron al mundo y dejaron una huella imborrable en la historia. Hoy, te llevaré directamente a la mente de aquel al que llamaron Jack el Destripador, sus pensamientos, sus motivos y los oscuros secretos que jamás imaginarías, contados como nunca antes. ¿Estás listo para adentrarte en la confesión más perturbadora de todos los tiempos? Bienvenido a las entrañas de la mente del cazador que convirtió a Whitechapel en su teatro de sombras. Este no es un relato para los débiles de corazón, pero si decides quedarte, no podrás mirar a la noche de la misma manera. En un rincón donde el tiempo se quiebra, donde las palabras susurran y el alma se sienta, nace la voz del infinito, un portal de historias que cruzan lo escrito. Aquí, los mitos despiertan y las sombras murmuran, la magia te llama, los secretos perduran. ¿Te atreves a escuchar, a dejarte llevar? La voz del infinito te espera. Londres, 1888. La niebla parecía más densa aquella noche, como si quisiera abrazar cada rincón de Whitechapel y sellar sus secretos en el silencio. Caminaba entre las sombras. Mis botas resonaban contra el empedrado como si marcaran un compás macabro. Era mi música personal, un preludio a lo inevitable. No nací con la intención de dejar un legado. De hecho, mi infancia fue ordinaria, llena de pequeñas miserias y las crueles burlas de quienes ven en la debilidad un entretenimiento. Fue allí donde aprendí que el mundo está dividido entre los que cazan y los que son cazados. Yo había sido presa demasiado tiempo. Todo comenzó como un pensamiento fugaz, una idea que susurró en mi mente como el siseo de una serpiente. ¿Qué define la fragilidad de un ser humano? ¿Dónde reside su verdadero límite? Lo que al principio era curiosidad, pronto se transformó en obsesión. Mis víctimas, si es que podemos llamarlas así, no eran seleccionadas al azar. Las elegía cuidadosamente, como un pintor selecciona su lienzo o un músico afina su instrumento. Ellas no eran solo mujeres, eran símbolos de algo mayor, de decadencia, de abandono, de una sociedad que había olvidado su humanidad. Whitechapel estaba lleno de esas almas rotas, y cada una de ellas era un espejo de mis propios demonios. Mary Ann Nichols fue la primera, y quizás por eso, la más inolvidable. Una noche de agosto, la encontré tambaleándose bajo el peso de su propia desesperación. La niebla que cubría la ciudad parecía envolverla como si quisiera ocultarla del mundo. El olor que emanaba de su ropa me golpeó de inmediato, un hedor agrio de ropa mojada mezclado con el dulzor ácido del alcohol. Pero más allá de eso, había algo más profundo, un aroma que solo las almas rotas tienen. Algo que no puedo describir con palabras, pero que aún puedo recordar. La llevé a un lugar oscuro, alejado de la vista de los demás. Su voz, nerviosa y frágil, llenaba el silencio de la noche, mientras yo escuchaba con atención fingida. Cuando llegó el momento, todo sucedió rápido. Mis manos, aunque temblorosas, actuaron con precisión. La resistencia inicial desapareció pronto, y cuando el último suspiro abandonó su cuerpo, sentí algo que no esperaba. Había una calma terrible en el aire. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era una emoción más compleja, una mezcla de alivio, poder y un inexplicable vacío. Me quedé allí por unos minutos, mirando su rostro inmóvil, preguntándome si ella habría encontrado en la muerte la paz que la vida le negó. Annie Chapman fue diferente. Su rostro, marcado por los estragos de una vida difícil, me resultaba familiar. La había visto antes, caminando por las calles, siempre con esa mirada perdida. Esa noche, la encontré en un patio oscuro, donde las sombras parecían más profundas y el aire más pesado. Annie olía a miseria, a un pasado que nunca se lavó de su piel. Había algo en ella que me hizo dudar,
un atisbo de humanidad que casi me detuvo. Pero esa duda duró solo un instante. Cuando llegó el momento, todo se volvió mecánico, como si mis manos actuaran por cuenta propia. La oscuridad pareció intensificarse cuando terminé. La atmósfera era opresiva, como si el mismo patio se negara a aceptar lo que había sucedido. Pero yo no sentía arrepentimiento. Al contrario, había en mi interior una extraña sensación de control, de dominio sobre algo que hasta entonces había sido inalcanzable. Elizabeth Stride fue mi mayor frustración. Había en ella una energía nerviosa, casi como si supiera que algo estaba por suceder. Su fragilidad era evidente, pero había una chispa en sus ojos que la hacía diferente. El perfume barato que llevaba apenas ocultaba el sudor de una vida de lucha constante. Cuando me acerqué a ella, noté que su respiración se aceleraba, aunque intentaba mantener la calma. Por un momento, casi sentí lástima, pero antes de que pudiera terminar, un sonido cercano rompió el hechizo. Pasos, voces, la presencia de otros. Me vi obligado a dejarla allí, incompleta, y esa incompletitud me persiguió durante días. Catherine Eddowes fue la compensación por mi fracaso anterior. Había algo en ella que me intrigaba desde el principio, una mezcla de desafío y resignación. Su rostro, aunque marcado por el tiempo, tenía una fuerza que las demás no poseían. Cuando la encontré esa noche, su aroma me sorprendió. Había un dulzor en ella, un vestigio de una vida que alguna vez pudo haber sido mejor. Me acerqué con cautela, hablándole con una calma que no sentía del todo. El momento en que todo terminó fue diferente a los demás. Sentí una oleada de emociones: alivio, tristeza, euforia. Era como si por un breve instante entendiera el propósito detrás de todo, pero esa comprensión desapareció tan rápido como llegó, dejándome con más preguntas que respuestas. Y luego llegó Mary Jane Kelly. Ella no era como las demás. Había en ella una luz que las otras habían perdido, un resplandor que hacía que su sufrimiento fuera aún más evidente. Su pequeña habitación, cálida y caótica, olía a cera derretida y cenizas, una mezcla que resultaba reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. Cuando todo terminó, me quedé allí, rodeado de las sombras que parecían danzar a la luz de una vela solitaria. El aire era denso, casi irrespirable, y el silencio era absoluto. Por primera vez, sentí miedo, no de ser descubierto, sino de lo que me había convertido. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Cada semana hay historias para que vuelvas a descubrirte. Síguenos en Facebook y también en TikTok, donde la magia y el misterio nunca tienen final. Compártenos tu opinión y lo que quieras explorar. Esto fue La Voz del Infinito.